Viajar es algo más que moverse de un lugar a otro. Es disfrutar una suma de colores, sabores y sonidos que nos conecta con la riqueza de la vida. Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy nos vamos de viaje a Francia. Una Francia diferente que va a estar centrada en 4 de las principales regiones del país galo. Primero vamos a ir a la Champagne, luego a Alsacia, la Bourgogne y Le Château de la Loire, los famosos castillos del Loira, para llegar y salir desde París. Muchas veces nos han preguntado: Gonzalo, ¿cómo hacen cuando organizan un viaje a Uzbekistán o a Malasia o a Borneo? Para nosotros, durante tantos años, ha sido un desafío mayor poder llevar a nuestros viajeros a lugares que quizás ya conozcan y poder sorprenderlos. Y eso es lo que nos provoca organizar itinerarios diferentes por distintos lugares de Europa. Y en este caso nos vamos hacia el noreste y al centro de Francia. Vamos a comenzar llegando a París, pero inmediatamente nos iremos hacia la Champagne. La Champagne, obviamente, como todos se imaginarán, destaca por la producción de los vinos que luego se convierten en este elixir que llamamos Champagne. Ahí vamos a estar alojados en la ciudad de Reims, que es una ciudad muy importante para Francia porque durante más de 1000 años, en su espectacular catedral estilo gótico, se coronaron los reyes de Francia. Claro, hablamos de la historia de Francia y de la historia de cada una de estas regiones es diferente entre sí, porque los países que hoy conocemos como tal, muchos estaban entrelazados, eran regiones, ni siquiera estaba el Estado-nación como tal. Por eso hay influencias de diferentes civilizaciones que han pasado, desde los romanos, los celtas, los galos, el Sacro Imperio Romano Germánico, y nos acercamos a lugares así, tanto en la Champagne como también en Alsacia, por ejemplo. En la Champagne vamos a visitar la ciudad de Reims, como decía, su catedral de estilo gótico, que tiene el reloj astronómico muy famoso, este lugar donde durante 1000 años venían a coronarse los reyes franceses, pero sin duda en la capital no oficial de la región de la Champagne, junto con Epernay. Epernay y Reims son las capitales del champagne, de la bebida. Ahí están las grandes bodegas que hoy en día se han ido transformando y grupos empresariales y multinacionales las han comprado. Es muy interesante en la visita que vamos a hacer a las bodegas que nosotros vamos a conocer cómo surgió el método champenoise. En realidad, los monjes de una abadía que se conserva para realmente mostrar cómo fue, le pidieron a un monje que se llamaba Dom Perignon. Ellos tenían un problema con la fermentación de su vino blanco, que tenía un gusto que no era el adecuado. Entonces le dijeron: te pido favor, sáquenle el diablo a este vino. Entonces Dom Perignon, que era especialista en temas de químicas y etcétera, empezó a utilizar un método en el cual se dio cuenta que cuando fermentaba 2 veces el vino, se producían más burbujas, pero se convertía en una bebida completamente diferente a la primera fermentación y pasaba de ser ácida y media fea a ser exquisita. Entonces, de esa manera se convirtió en el champagne. Y a partir de ahí, lo que conocemos. El método champenoise obviamente se practica en muchos lugares del mundo, pero solamente en la Champagne se puede llamar así la denominación. La degustación, la visita de las bodegas va a ser una parte importante de nuestra estadía en la Champagne. Desde la Champagne seguimos hacia el este de Francia, a la frontera con Alemania, la famosa región de Alsacia. Alsacia también en muchas oportunidades ha pertenecido a otros regímenes. Por ejemplo, fue parte de Alemania en el siglo XIX, después volvió a ser parte de Francia, después volvió a ser parte de Alemania, hasta que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en territorio francés. Por eso muchas de las ciudades que nosotros vamos a ir tienen influencia lingüística, cultural de Alemania. Estrasburgo es la capital. Y no solamente es la capital del
la Alsacia, sino que también es la capital europea, en parte porque tiene el Parlamento Europeo. O sea que Estrasburgo, una ciudad medieval, se fue convirtiendo políticamente extremadamente importante a partir de la formación de la Unión Europea. Vamos a alojarnos en Estrasburgo y vamos a estar disfrutando de varias cosas. La catedral, también estilo gótico, pero imponente. La catedral de Estrasburgo se puede subir a la cúpula, desde ahí hay una visión fantástica, a lo que se llama la Belle-Île, que es un conjunto medieval que es patrimonio de la UNESCO y que eso hace que no se pueda tocar y se conserva muy bien. Una de las cosas que me gusta de Estrasburgo es esa diferencia entre la parte medieval, la catedral estilo gótico, la gastronomía, que ahora voy a hablar, y todo lo que es el barrio moderno, donde está el Parlamento, que es todo de cristal, es todo de vidrio. Lo vamos a ver sobre todo muy bien cuando hagamos un paseo en barco por los canales de Estrasburgo, que es una ciudad que los tiene. Y esta es una ciudad que, además de la política, además de la historia, además de la cultura, también es gastronómicamente muy fuerte. Uno de sus principales platos es el chucrut. Evidentemente, la cercanía con Alemania en ese sentido. La cerveza, a diferencia de otros lugares de Francia, es una de las bebidas más importantes. Si bien hay uvas, las uvas las vamos a dejar para otros lugares de Francia que son muy superiores a los vinos. Acá concentrémonos en la cerveza, en el chucrut y en la tarte flambée, que es una especie de pizza, una masa fina donde se le pone salsa. No es una pizza en sí, pero es parecida. En alemán se llama Flammenküche, en francés se llama tarte flambée y se degusta de una manera, bueno, es exquisita. Mucha gente va a comer la tarte flambée a la Alsacia, no solamente a Estrasburgo, a otras ciudades también. Otro punto, el foie gras. El foie gras es realmente uno de los puntos altos. El paté de hígado es uno de los mejores de Francia y también se produce en este lugar. Cuando uno va caminando en determinadas épocas del año, están las chimeneas con los nidos de las cigüeñas. Hay muchas cigüeñas en los alrededores de Estrasburgo y eso va a ser también muy lindo de ver, de fotografiar. Pero no solamente Estrasburgo es Alsacia. En nuestro programa vamos a estar visitando pequeños poblados, algunos de ellos donde la realidad, la gente habla alemán y no habla francés, pero está del lado francés. Son pequeños pueblitos medievales que son encantadores, pero sin duda destacamos la ciudad de Colmar, una ciudad para mieleros, una ciudad romántica, donde destaca la Petit Venise, la pequeña Venecia, que ¿por qué? Porque son canales con esas casas entramadas de madera antiguas de la época medieval, que son muy interesantes y que la vamos a poder disfrutar. Alojarnos en Colmar va a ser uno de los puntos altos de nuestra estadía por Alsacia. Desde Alsacia nos estamos yendo hacia la región de la Bourgogne. La Bourgogne de por sí, ya estamos hablando de que, obviamente, de una de los mejores vinos de toda Francia. La capital es una ciudad pequeña, pero también encantadora, y también es una capital gastronómica de Francia, Dijon. Yo digo Dijon y generalmente lo asociamos a la famosa mostaza. Bueno, sí, la mostaza de Dijon, ahí están los lugares donde se producen, etcétera, que tiene un dejo así picantón que le da a esta zona que supo ser de la antigua Burgundí. También aquellos que saben de gastronomía, hay muchos platos que refieren a esa época previo a la región de la Bourgogne, previo a la formación de Francia y Alemania, anterior al Sacro Imperio Romano Germánico, diría que posterior al Imperio Romano, para ubicarnos más o menos en la época del Burgundí. Acá es una ciudad más chica, un casco antiguo muy lindo, también tiene el Palacio del Duque de Bourgogne, pero sin duda la visita de las bodegas del vino tinto, del vino de la Bourgogne, donde tienen distintos tipos de cepa, y la degustación, etcétera, va a ser uno de los puntos fuertes de nuestra estadía en Dijon. Como es una ciudad pequeña, tampoco le dedicamos tantos días, y desde ahí nos vamos a ir a quizás una de las regiones más interesantes que tiene Francia por varios motivos. Cuando hablamos de los Châteaux de la Loire, cuando hablamos de la región del centro, tenemos que hablar de varias cosas.
En lo personal es el lugar donde yo hace, en este momento, casi 30 años viví y estudié, por lo tanto tengo mi corazoncito ahí en esta región. La ciudad de Tours es la capital de la región, de la Tourangerie y de la Indre-et-Loire, y el río Loire es uno de los más importantes de Francia y es el más largo. Nace en el macizo central, en el centro-sur de Francia, va discurriendo por el territorio francés hasta llegar a Tours, hasta llegar al norte y luego desemboca en el Océano Atlántico. Por lo tanto, es un río muy importante. Pero esta región se transformó en importante en el siglo XV, en el siglo XVI, el primer rey absolutista de Francia, que se llamó François Ier, o sea, Francisco I. Él trasladó a Francia y llevó a Francia a no quedarse detrás de lo que estaba pasando en otros lugares de Europa. Vamos a ponerlo en contexto. 1492, los españoles, 1498 los portugueses, unos conquistan América, descubren América, los otros dan la vuelta al Cabo Buena Esperanza por África, comienzan a llevar a distintas partes del mundo. Italia comenzaba el renacimiento italiano. François Ier lo que trata de hacer es ayornar a Francia. Entonces, la construcción de estos castillos, que a veces he escuchado que se dice que es porque era para la ostentación, no, señores. Francisco I fue muy inteligente y no era la ostentación. A través de la cultura se imponía un estilo. Luego venía atrás la política y el comercio. Por lo tanto, la construcción de los Châteaux de la Loire fue algo muy importante y es a lo que nos vamos a dedicar, a visitar estas pequeñas ciudades y determinados castillos que llevaron a Francia a convertirse en un faro que luego se transmitió por toda Europa y gran parte del mundo. Y por eso las conquistas, etcétera, etcétera. Francisco I no solamente trae estilos, ¿saben a quién trae? A grandes artistas del Renacimiento italiano y de otras partes de Europa. Por eso trae, entre otros, a Leonardo da Vinci. Y en Tours y en Amboise fue donde vivió Leonardo da Vinci y donde muchos dicen que termina pintando la Gioconda. Yo recuerdo, esto es una anécdota personal, nosotros comíamos una vez al mes en un restaurante, decía, aquí pintó la Gioconda Leonardo da Vinci en Tours. Fake news total en términos actuales, pero nosotros contentos íbamos a comer, me acuerdo, la calzone en ese restaurante italiano en Tours. Nosotros nos vamos a alojar en Tours y desde ahí vamos a ir a visitar distintos castillos. Uno de los más importantes, el castillo de Chambord. El castillo de Chambord es el más grande, es el que tiene la escalera que hizo Leonardo da Vinci, que es increíble. Uno va subiendo y nunca ves a la persona que baja. Es como un caracol retorcido. Era un genio, como saben, Leonardo da Vinci, no solamente pintando y retratando, haciendo, sino también como ingeniero. Chambord lo que tiene es lo imponente del castillo y todo lo que son los alrededores. Después tenemos otro castillo que también visitaremos, que es Chenonceau. Chenonceau es un castillo que está sobre un río. Cuando uno va entrando tiene una galería toda de cristal que va viendo hacia ambos lados del río. Realmente muy bonito el castillo y sus jardines. Pero quiero destacar tres castillos siguientes. Uno es el de Amboise. Y aquí es donde les decía que Amboise durante un tiempo fue sede del gobierno francés. O sea, François Ier traslada el gobierno desde París hasta esta pequeña localidad. Entonces ya de por sí es un lugar muy importante. Y muy cerquita donde vivía él, vivía Leonardo da Vinci. Por otro lado, el castillo de Villandry. Villandry, ¿qué tiene de interesante? Los jardines. La simetría es la característica de los jardines franceses. Lo que hago a la izquierda lo replico a la derecha. Lo vemos en Versalles, lo vemos en otros lugares. El estilo británico es diferente, no jardinerías, etc. El francés es la simetría y en parte en esa época la opulencia. Hablamos de que recién en la Revolución Francesa cae el absolutismo francés. Faltaban 2 siglos y medio, 3 siglos para que esto pasara. Entonces, Villandry va a ser una de nuestras visitas muy interesantes para todo lo que es la jardinería, imponentes. Sobre uno de los afluentes del Loire se encuentra este castillo precioso. Y dejo uno en especial para el final, porque el Château de Cheverny es un castillo muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno entra, encuentra al mejor mobiliario
de época que se puede encontrar en toda Europa. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que este castillo en particular tuvo el apoyo desde hace muchos años del gobierno francés. ¿Y por qué a este castillo y no a los otros se le quitaron impuestos, se hicieron donaciones y se trató de mantener todo tal cual? ¿Para tener un ejemplo, para poder dar un ejemplo a las futuras generaciones? No, fue en agradecimiento. En la orangerie, que se queda en la parte de atrás del castillo, donde uno puede ir a tomar el té, que es una de las actividades que nosotros vamos a degustar y disfrutar en nuestro viaje, es donde se guardó durante la invasión de los nazis, es donde se guardó a la Gioconda. Ahí se resguardó una buena parte del Museo del Louvre. Y a propósito, el Museo del Louvre se termina construyendo gracias a la influencia de François Premier, gracias a Francisco I. La vida en Tours, esta pequeña ciudad donde nos vamos a quedar varios días para hacer todas estas visitas, se centra en una plaza que es la Place Plumereau. Una plaza donde hay también esas casas de entramado de madera, donde tienen las terrazas en esta época del año que vamos nosotros, mayo, junio, etc. No nos gusta ir en julio, agosto, pero sí en estas épocas, o septiembre, octubre. Es divino porque está ya toda la gente come afuera, las cafeterías, las cervecerías, y entre otras cosas, en las cervecerías, en una de las partes de nuestro viaje, los vamos a llevar a un spa de cerveza. Después van a ver de qué se trata, pero lo dejo como sorpresa. Quiere decir que finalizamos nuestro viaje por Francia aquí en la región de los Châteaux de la Loire, esta región tan importante que, entre otras cosas, peleara durante la guerra de los 100 años con la campesina más famosa del mundo, Jeanne d'Arc, Juana de Arco, que luego fuera quemada en la ciudad de Orleans por los británicos, como ya sabemos. Hasta aquí nuestro viaje por Francia. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para disfrutar videos por todas partes del mundo. Sigamos viajando juntos. Hasta la próxima. Au revoir.